Saludos, nosotras somos el grupo número 8 y les estaremos hablando sobre la fisiopatología del síndrome nefrótico. Este grupo está compuesto por Soribel Díaz, Jennifer, Laura y Belkis Encarnación. Pásala, por favor. Pasa la pantalla. Ay, espérate que no se mueve. Ay, Dios. Ok, ya. Ay, papá Dios. Yo lo tengo en pausa, ya se movió. Eh, no se ha movido. Pasa. El síndrome nefrótico es patonomónico de lo que es la enfermedad glomerular. Esa se traduce en el aumento de la permeabilidad, dando como consecuencia una proteinura masiva, hipolipemia, que se acompaña de edema, hiperlipemia y lipiduria. Pásala, por favor. La etiología del síndrome nefrótico, lo que va a provocar el daño es una glomerulopatía. Estas pueden ser primarias y secundarias. Dentro de las primarias encontramos lo que son las enfermedades de cambios mínimos, también conocidas como ne nefropatías de cambios mínimos. Esta es la glomerulopatía primaria más común en los niños, eh, glomerulonucleosis focal y cementaria, la nefropatía membranosa, que esa es la más común en los adultos, la glomerulonefritis mensajiocapilar y la nefropatía por IgA. Dentro de las glomerulopatías secundarias encontramos lo que son las enfermedades sistémicas. Aquí encontramos nefropatía diabética, que esa es la glomerulopatía secundaria más común en el adulto, el lupus eritematoso. Encontramos neoplasias, que como linfomas, tumores como sarcomas y carcinomas, trastornos hereditarios como la diabetes mellitus, infecciones como VIH, fármacos, entre otros, como la preeclampsia. Las glomerulopatías, tanto primaria como secundaria, van a provocar la misma consecuencia, o sea, un daño a nivel de la pared glomerular que va a provocar una lesión en los podocitos. Pásala, por favor. Para comprender un poco la fisiopatología del síndrome nefrótico, debemos recordar un poquito de la anatomía y fisiología de la nefrona. En la nefrona vamos a encontrar la cápsula de Bowman, que es la parte, la cápsula de Bowman, y el glomérulo, que es la parte que se va a afectar en este síndrome. La arteriola se encarga de transportar la sangre hacia los capilares y esa sangre se compone de eritrocitos, proteínas, agua y solutos. En los capilares glomerulares, que es donde esta cumple su función, o sea, la función de permitir o rechazar el paso de diferentes sustancias. En este caso va a aceptar el paso de soluto y agua y va a rechazar el paso de proteínas. Los capilares glomerulares forman parte de la membrana glomerular, que es quien se encarga de la filtración glomerular. La proteína, en este caso la albúmina, porque es la que más se encuentra, o sea, la que se encuentra mayor cantidad dentro de los glomérulos, no va a pasar porque esta posee una carga eléctrica negativa y se va a repeler. En el síndrome nefrótico, las glomerulopatías, tanto primarias como secundarias, van a aumentar la permeabilidad del glomérulo, provocando la lesión en los podocitos, dando como resultado que la carga negativa se pierda. Eh, estos, entonces, los componentes, como los solutos y agua, van a seguir pasando normal, pero los componentes, como la proteína, va a pasar porque al perderse la carga negativa ya no se va a repeler. Eh, Estas van a pasar a la cápsula de Bowman y se van a excretar a través de la orina. Las cantidades
de las cantidades de proteína deberían de estar dentro del torrente sanguíneo. Esta excretarse provoca lo que es una hipoalbuminemia, o sea, una disminución de la albúmina dentro del torrente sanguíneo. Tal- eh, la albúmina dentro de este lo que provoca es que la presión oncótica se encuentre normal, o sea, de forma normal. La presión oncótica es la que permite que los líquidos que se encuentran dentro del torrente se mantengan ahí sin salir hacia los tejidos. Cuando esta disminuye, eh, salen provocando lo que es el edema. Esto provoca lo que es un edema generalizado, especialmente en las partes de equilibrio del cuerpo. Eh, a esto se le conoce triada característica del sistema del síndrome nefrótico, o sea, proteinuria, hipoalbuminemia y edema. Pero eso no se queda ahí porque el hígado, que es quien produce la albúmina, al ver la disminución de este en el torrente, lo que para recubrir toda esa pérdida va a aumentar las cantidades de la albúmina, pero no solamente lo va a hacer así, o sea, no solamente va a aumentar la albúmina, también va a aumentar las lipoproteínas como la HDL, LDL y proteínas de baja y alta densidad. Tenemos que recordar que las lipoproteínas son las encargadas de transportar el colesterol dentro del torrente. Entonces, al hígado intentar restablecer la albúmina va a aumentar también los valores de las lipoproteínas, dando hiperlipemias y va a llegar un punto en que esas también se van a excretar a través de la orina, produciendo lo que es la lipiduria. Entonces, las manifestaciones clínicas, ya la mencioné, que son la proteinuria, hipoalbuminia, que a veces se acompaña de edema, eh, hiperlipemias y lipiduria. Lo dejo con mi compañera. Yo soy Soribel y le estaré hablando sobre algunos trastornos glomerulares, que entre estos están la enfermedad de cambios mínimos, también conocida como nefrosis lipoide, y la glomerulosclerosis focal segmental. Primero les hablaré sobre la enfermedad de cambios mínimos. Eh, Esta enfermedad, también conocida como lesión cero, origina entre 70 y 90% del síndrome nefrótico en niños, pero solo el 10 o 15% en los adultos. Suele presentarse como una nefropatía primaria, pero puede acompañarse de otros padecimientos como es la enfermedad de Hodgkin, alergias o el empleo de antiinflamatorios no esteroides. No se ha dilucido la fisiopatología de esta lesión, pero muchos expertos aceptan que hay una citocina circulante, quizás vinculada con la respuesta de linfocitos T, que altera la carga capilar y la integridad de los podocitos. En la biopsia renal no muestra lesión glomerular obvia en la microscopía óptica y tampoco la presencia de depósitos en la microscopía fluorescente, y a veces se muestran cantidades mínimas de inmunoglobulina M en el mesangio. Sin embargo, por medio de la microscopía electrónica se demuestra siempre un borramiento de los pies en que se apoyan los podocitos epiteliales con debilitamiento de la membrana con poro hendido. El cuadro inicial de la enfermedad de cambios mínimos incluye el inicio repentino de edema y síndrome nefrítico, acompañados de un sedimento urinario acelular. El promedio de excreción de proteína urinaria informada en 24 horas es de 10 gramos, con hipoalbuminemia grave. Otros signos menos frecuentes son la hipertensión, la hematuria microscópica, atopía o síntomas alérgicos y deterioro de la función renal, menos de 5% en niños y 30% en adultos. Generalmente, esta enfermedad no evoluciona a insuficiencia renal aguda, pero puede ocasionar complicaciones importantes como la predisposición a infecciones por microorganismos gram positivos, tendencia a episodios tromboembólicos, hiperlipidemia y desnutrición proteica. El pronóstico en niños es bueno porque más del 90% responde a los glucocorticoides,
Los adultos también responden, pero en forma más lenta. La prednisona es el fármaco de primera elección, administrada a diario o cada tercer día, y se destinan también los inmunodepresores de otro tipo como la ciclofosfamina. Ahora le estaré hablando sobre la glomerulosclerosis segmentaria focal. Esta se caracteriza por cicatrices glomerulares segmentarias que abarcan algunos de los glomérulos, y los signos clínicos en estos casos se manifiestan predominantemente como en forma de proteinuria. Constituye la tercera parte de los síndromes nefróticos en adultos y es más frecuente en hispanos y afrodescendientes. Generalmente es de origen idiopático, esta sería la primaria, y es secundaria cuando se relaciona a otras patologías como la disminución del oxígeno en la sangre, drepanocytosis y cardiopatías congénitas cianóticas, VIH y abuso de drogas intravenosas. Puede ocurrir como un fenómeno secundario, como ya dije, por cicatrización en otras formas de glomerulonefritis o nefropatía por reflujo. Es probable que la patogenia de esta enfermedad sea multifactorial, y entre sus mecanismos posibles están un factor de permeabilidad circulante que está regulado por los linfocitos T, cifras de receptor de urosinasa soluble aumentadas, proliferación celular y una síntesis de matriz reguladas por el factor de crecimiento transformante beta. Y también anomalías de podocitos, como dije al principio, que se van a manifestar con un borramiento de los pies de los podocitos, que esto depende de mutaciones genéticas. Además de las cicatrices focales y segmentarias, hay otras variantes que incluyen lesiones celulares, como el caso de la hipercelularidad endocapilar y proteinuria intensa, glomerulopatía con colapso, glomerular segmentario o global y un deterioro rápido de la función renal. También se manifiesta una lesión iliar o la llamada lesión de la punta glomerular, que al parecer conlleva a un mejor pronóstico. La presencia de hipertensión arterial y disminución de la función renal diferencian la glomerulosclerosis segmentaria focal de la enfermedad con cambios mínimos. El trastorno se trata normalmente con corticosteroides, y la mayoría de las personas con el trastorno progresan a insuficiencia renal en 5 a 10 años. Hasta aquí mi parte, los dejo con mi compañera. Saludos, mi nombre es Laura y yo le estaré hablando acerca de la que es la nefropatía membranosa. La nefropatía membranosa, o también llamada glomerulopatía membranosa, es la causa más común del síndrome nefróticos en los adultos no diabéticos. El pico de incidencia de esta está entre la cuarta o quinta década y predomina más en los varones. La nefropatía membranosa es causada por el engrosamiento de una parte de la membrana basal glomerular. Esta membrana es una parte de los riñones que ayuda a filtrar los desechos y líquidos extra en la sangre. Existen dos tipos de nefropatía membranosa. La nefropatía membranosa primaria, que está en un 75%. Esta antes era denominada idiopática, aunque en los últimos años se ha descubierto el receptor de la fosfolipasa A2, que está situado en la vertiente subepitelial del podocito y que ha supuesto un avance enorme en lo que es la comprensión de esta entidad. También tenemos la nefropatía membranosa secundaria con un 25%. Esta es menos frecuente que la anterior y se ha asociado a una gran variedad de condiciones como son los tumores de órganos sólidos, infecciones, fármacos y la eliminación de agente inicial o el tratamiento de la condición basal. Suele llevar lo que es la resolución del síndrome nefrótico. Siguiente, por favor. Existen cuatro estadios o cuatro fases de lo que son la nefropatía membranosa. Aunque estos son progresivos, no hay una perfecta correlación entre lo que es el estadio y el pronóstico. Tenemos que en el estadio 1
hay presencia de depósitos de inmunocomplejos electrodensos en lo que es la vertiente subepitelial entre la membrana basal y el pedocito. En la fase 2 o estadio 2, se caracteriza por proyecciones de material de la membrana basal alrededor de los depósitos subepiteliales. En la tercera, en este tenemos un nuevo material de membrana basal que prácticamente engloba los depósitos. Y en el cuarto, por último, es notable el engrosamiento de la membrana basal con pérdida de densidad entre los depósitos que resulta en las zonas irregulares de los electrolucentes. Es importante saber que el diagnóstico se realiza por la biopsia renal, que esta es la que la que está indicada a todos los pacientes con un síndrome nefrótico que tienen una etiología no clara, que no exista una contradicción por la misma. Ante un diagnóstico histológico, la nefropatía membranosa se debe descartar lo que son las neoplasías o las infecciones asociadas. Debemos saber también que el pronóstico en los niños es muy bueno, con una supervivencia mayor a los 5 años, con el 90%. El 90%, como le había dicho, de la mayoría presentan lo que son la remisión espontánea completo dentro de los primeros 5 años. Y en los adultos ya estas suceden de un 20 a un 30%. Todos los pacientes con neurofopatía membranosa deberían recibir un tratamiento de soporte que incluye el uso de antiproteinureicos y polipemiantes y un adecuado control de la presión arterial. El objetivo de esta es conseguir una proteinuria de 1 gramo por día. Debemos destacar que no se recomienda el uso de anticoagulación profiláctica de rutina si el paciente no tiene una razón para la anticoagulación. Tampoco se recomienda el tratamiento inmunosupresor en los pacientes con filtrados, con un glomerular de 300 mililitros sobre minuto, aunque ese tenga un tamaño renal de 8 centímetros o infecciones concomitantes graves o potencialmente mortales. Dentro del tratamiento tenemos que la ciclofosfamina, el clorumbiciolo y la cicloporina reducen lo que es la proteinuria y pueden retrasar la disminución de la tasa de filtración glomerular en los enfermos con un trastorno ya progresivo, según algunos estadios de pequeño tamaño o no controlado. Aunque el trasplante es, es una alternativa eficaz para tratar a los enfermos ya con insuficiencia renal terminal. Siguiente diapositiva, por favor. Glomo, glomo, ay Dios mío, glomerulonefritis membranoproliférica. Esta enfermedad, a veces llamada glomerulonefritis mensangiocapilar o lobular, es regulada por mecanismos inmunitarios que se caracteriza por el engrosamiento de la membrana basal glomerular con cambios mensaproliferativos de 70% de los enfermos que muestran hipocomplementemia. Esta membrana ayuda a filtrar los desechos y líquidos adicionales de la sangre. En la glomerulonefritis membranoproliferativa, el ataque idiopático suele iniciar en la niñez o comienza ya en la vida adulta. El daño a esta membrana afecta la capacidad del riñón de crear la orina de una manera normal. Esto puede permitir que la sangre y la proteína se filtren hacia la orina. Si se filtra suficiente proteína en la orina, el líquido puede escaparse de los vasos sanguíneos hacia los tejidos corporales, lo que lleva a cabo una presente hinchazón
que se denomina como un edema. Los productos de desechos nitrogenados también pueden acumularse en la sangre y estos son denominados azoemia. La identidad se divide en, en tres tipos, perdón, que está la de tipo 1, que es la que suele acompañarse a la hepatitis C persistente, o enfermedades autoinmunitarias como el lupus o enfermedades neoplásicas. Ya la tipo 2 y la 3 por lo general son idiopáticas, excepto en la presencia del factor nefrítico C3, que produce la enfermedad del tipo 2 en la deficiencia del receptor del complemento en la tipo 3 o en ambas identidades. Algunos síntomas y signos son la sangre en la orina, el cambio en el estado mental, como la disminución de lucidez mental o disminución en la concentración, la orina turbia, orina oscura, ya sea de color humo o color té. También está la disminución en el volumen de orina y la hinchazón de cualquier parte del cuerpo. La glomerulonefritis membraproductiva tipo 1 es la más proliferativa de las tres y muestra proliferación mensajear con segmentación lobular en la vía renal e interpretación de mensajero entre la membrana basal capilar y las células endoteliales, con lo que surge el contorno que ha sido un llamado de rieles vagoneta. Ya la glomerulonephritis membranosa productiva proliferativa de tipo 2 se caracteriza por la disminución de concentraciones, como dije anteriormente, séricas de la C3 y el engrosamiento denso de la membrana basal. En la forma clásica, el ovillo glomerular muestra una imagen lobular que rara vez aparecen en los dispositivos y por lo general no se detectan con dispositivos subventoriales. Hasta aquí mi parte, lo dejo con mi compañera. ¿La detuviste? Sí, lo paré ahora. ¿Y Jennifer? Sí, pero se va a acabar el tiempo. Pero continúa. Sí, Sí. bueno, ok. A ver si no me falla el internet si prendo la cámara. Dale. Buenas, mi nombre es Jennifer. Estaré hablándoles sobre las manifestaciones extrarrenales o complicaciones de esta que se presentan en el síndrome nefrótico. Eh, Pásala. Siguiente. La primera que estaré presentándole es la hiperlipemia, que esta es una alteración lipídica y lo más constante es la hipercolesterolemia, que aparece en más de un 85% de los pacientes y se correlaciona con la hiperbunemia. La hipertrigliceridemia es menos frecuente y suele aparecer cuando la albúmina sérica disminuye por debajo de 1 a 2 gramos por decilitros. Eh, la hiperlipemia nefrótica se caracteriza por el incremento de los diferentes tipos de colesterol, como son el LDL, LDL y IDL y las lipoproteínas. El colesterol HDL no suele modificarse solo en caso de hipoalbuminemia grave que desciende la fracción de HDL a 2.
De forma muy característica existe lipiduria. Estos son cilindros grasos en la orina que se forman por diversos lípidos de peso molecular, pequeños o medios, que se filtran por el glomérulo lesionado. En los pacientes con